En el momento que digan, ¿eh? Ok, doctor, si le parece bien, entonces doy inicio con la presentación. Adelante. Ok. Muy buenos días a todos. Soy el doctor Abraham Gustavo Valadez Mariscal, soy residente de tercer año y el día de hoy me corresponde dar la ponencia de enfermedad aterosclerótica coronaria, isquemia e infarto miocárdico y miocardiopatías. Dentro del temario, parte de la enfermedad aterosclerótica, hay que hablar de la anatomía coronaria y territorios de irrigación, el score calcio, CADRAT. En el isquemia e infarto miocárdico vamos a hablar un poco de epidemiología, factores de riesgo, así como las técnicas de imagen, indicaciones y utilidades de las mismas. Y también miocardiopatías, hablando de la incidencia, fisiopatología, características anatómicas imagenológicas de la hipertrófica, dilatada y restrictiva. Bueno, sin más, comenzamos. En cuanto a los antecedentes históricos de las arterias coronarias, se habla que las primeras documentaciones que hay de las coronarias descritas es en los papiros smithsonianos que datan en el año 200 antes de Cristo y hace la primera referencia a estos, pero fue Galeno en el año 130 antes de Cristo quien le dio el nombre a las coronarias, a estos vasos, y el nombre coronaria viene de la forma de la corona, ya que estas al surgir de los senos coronarios y ramificarse rodeando el corazón para cubrir su superficie como una red de encaje, van a simular la forma de una corona ligeramente torcida. Y algo importante fue que en 1772 el doctor Heberden asoció la calcificación coronaria con la angina pectoris. Fue porque le hizo una autopsia conocida a un cirujano inglés que era John Hunter, donde el cirujano John Hunter describió durante su tiempo de vida que tenía la angina pectoris y una vez que se diseccionó su corazón, se identificó la calcificación y se hizo la primera descripción o asociación entre estos datos. Ahora, en cuanto a la anatomía de las arterias coronarias, iniciamos hablando de la arteria coronaria izquierda por medio de este plano transversal de angiotomografía de corazón, donde observamos su emergencia del seno aórtico, del seno coronario por encima de las valvas en la aorta y que se prolonga hacia el lado derecho, que va a dar origen a la arteria descendente anterior y la circunfleja. Vamos a describirlo más adelante con este esquema. Para hablar de la arteria coronaria izquierda, es importante saber que va a originarse del seno coronario del lado izquierdo. La arteria coronaria del lado derecho se origina del seno contralateral y también está el seno no coronariano, que es un seno que no va a dar origen a una coronaria, por eso su nombre. Ahora, la arteria coronaria izquierda va a descender al lado de la arteria pulmonar y va a dar origen a la arteria interventricular que se continúa como la descendente anterior, la cual discurre por el surco interventricular anterior. Esta va a dar origen a las ramas diagonales y las ramas septales marginales, como está ejemplificado en este esquema, correspondería a esta. Lo vemos de mejor forma en esta reconstrucción volumétrica por una tomografía de corazón contrastada, donde esta es una rama de la diagonal, da también origen a las ramas septales y también da la arteria circunfleja, la cual va a discurrir por el surco atrioventricular del lado izquierdo y esta va a dar ramas que son las obtusas marginales.
aunque en esta parte lo que observamos en esta tomografía es la porción distal de la arteria circunfleja. En cuanto a la arteria coronaria derecha, pues sabemos que emerge del seno coronario contralateral. Lo observamos en este plano de angiotomografía de tórax, como esta estructura tubular hiperdensa que se continúa con la pared de la arteria aorta en subsegmento ascendente, y en este esquema nos ayuda representándola con el color azul, pero en la reconstrucción volumétrica con renderización de volumen, la vemos como esta estructura dólica tortuosa que emerge del seno coronario derecho y va a dar lugar a dos tipos de ramos, a los ramos agudos marginales y a la arteria del cono. En cuanto a las arterias coronarias, también es importante dividirlas en segmentos, porque si las estamos estudiando y vamos a describir ya sea una estenosis, una placa, alguna alteración en ellas, y si decimos solamente que está en la arteria coronaria, no estamos diciendo realmente nada. Entonces tenemos que dividirla según el consejo de la Sociedad Cardiovascular de Tomografía Computada en este tipo de secciones. En cuanto a la diagonal, que se divide en 3 segmentos, la circunfleja se divide solamente en 2 segmentos porque es una rama más corta. La rama coronaria derecha se divide en 3 segmentos y eso va a ayudar para una mejor caracterización de las lesiones que estemos describiendo en nuestro informe. Ahora, si hablamos de las coronarias, hay que mencionar un punto importante que es la dominancia. En cuanto a la dominancia, hace referencia a qué arteria es la que va a dar origen a la arteria descendente posterior, que es la que va a dar irrigación a la cara inferior del ventrículo izquierdo. Esta, en el 70% de los casos, va a ser de la coronaria derecha, como en este ejemplo, que es una reconstrucción volumétrica de angiotomografía de corazón, con renderización de volumen en una vista del aspecto inferior donde se ve la coronaria derecha que va a dar la rama descendente posterior, aunque también podemos encontrar en 8 a 10% de los casos una situación de codominancia en el que ramas marginales de ambos vasos o de ambos sistemas van a estar dando la irrigación a la cara inferior del ventrículo izquierdo. Ahora, en cuanto a las coronarias, es importante reconocer que hay una amplia variedad de anomalías en su curso, en su origen, entonces hay que conocerlas para hacer una descripción adecuada, identificar también las variantes importantes. Se clasifica según Angelini como en lo siguiente: anomalías del origen y curso, anomalías intrínsecas y anomalías de la terminación. Pero, ¿qué es lo importante reconocer? Hay variantes que se describe como curso maligno, que es cuando tienen un trayecto interarterial, que es el tipo más de anomalía más frecuente con una repercusión hemodinámica significativa, ya que este tipo de pacientes pueden tener muerte cardíaca súbita. Y eso es importante. Ahora, dentro de la imagen del corazón, es importante saber que tanto en la tomografía como las adquisiciones nativas transversales que tendremos en ese método de estudio y en la resonancia magnética que tenemos adquisiciones tanto coronales, sagitales y transversales, además podemos obtener diferentes planos del corazón para hacer una valoración más objetiva. ¿Por qué digo más objetiva? Porque si nosotros valoramos en el corazón en un plano puramente transversal, puede que estuviéramos subestimando o incluso sobreestimando el grosor del miocardio según el corte, y este tipo de planos son de utilidad porque nos van a permitir valorar también la función del sistema ventricular, el sistema valvular y evaluar en diferentes formas el corazón, como este plano que se llama un plano en eje corto, que se obtiene, como en la imagen señala, a través de una adquisición transversal. Se realizan esas reconstrucciones de anterior a posterior en el plano interventricular, que se va a dividir desde la base hasta la porción media, apical y del ápex, mostrando en el plano en el eje corto únicamente ese plano interventricular con el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho bien delimitados, y que nos permite diferenciar si hay un engrosamiento real o no propiamente de la pared del músculo, así como los músculos papiral anterior y posterior. Ahora, cuando hablamos de la tomografía, que es de lo primero que vamos a hablar en cuanto al abordaje del paciente, hay que saber ¿qué es lo importante a saber? Que hay que usar 2 métodos, o podemos hacer uso de 2 métodos, el prospectivo y el retrospectivo. Ahora, para el estudio de las estructuras vasculares, como lo son las coronarias, pues hay que tener en cuenta qué es lo que queremos ver. Son estructuras muy pequeñas y son estructuras que además son móviles, por lo que nosotros necesitamos un estudio con 2 parámetros importantes. 1, resolución espacial,
como para poder ver esas estructuras tan pequeñas, y dos, resolución temporal, para poder verlas en el movimiento. Y esto nos vamos a ayudar, por supuesto, de la sincronización que hacemos con el ciclo cardíaco. Al paciente se le colocan electrodos, además de una preparación pues muy importante, incluso que pesa demasiado para que el estudio esté bien hecho y sea interpretable. Al paciente, antes de hacer el estudio, hacer la adquisición, tenemos que verificar su estado hemodinámico, su fracción de eyección de ventrículo izquierdo que no sea menor de 25%, que el paciente sepa de qué se trata el estudio, que sepa respirar, siendo que algo que parece chistoso, ¿no? Que sepa respirar, pero que sepa hacer el tipo de apneas que nos van a ayudar para el estudio, o apneas apropiadas, que tampoco el paciente se vaya a asustar cuando el paso del medio de contraste a través de la vía intravenosa le llame la atención, porque es una sensación que muchas personas no conocen, y si se mueve, el estudio ya no sirve. Ahora, nosotros vamos a sincronizar el estudio o la adquisición con el ciclo cardíaco. Para eso colocamos electrodos en el paciente y se hace gatillada de esa forma. Y nosotros tenemos dos tipos, como lo comentamos, el prospectivo y retrospectivo. ¿De qué van estos? El prospectivo va a realizar un muestreo en un momento específico del ciclo cardíaco, que es cuando hay una diástole del 75%. Es el momento ideal, no de manera arbitraria, sino porque en ese momento se pueden ver bien las coronarias. Con mayor distensión pudieran opacificarse o obliterarse, corrijo. Y entonces es el momento adecuado después de la repolarización ventricular y antes de la despolarización auricular. Es justo ese momento, el 75% de la diástole. Mientras que el estudio retrospectivo es un estudio que implementa mucha mayor radiación, porque como ven en estos ejemplos que corresponde al retrospectivo, se está muestreando con radiación durante toda la fase del ciclo cardíaco, y podemos hacer una disminución de la dosis que se llama modular el estudio, para que aumente el voltaje solamente en las secciones que nos interesa. Tiene muchas ventajas el retrospectivo, porque si nosotros tenemos un paciente que meta extrasístoles, nosotros podemos eliminar de manera selectiva esos datos y quedarnos solo con lo que nos interesa para poder tener una imagen clara y nítida. El método retrospectivo nos va a servir sobre todo para cuantificar la función valvular y ventricular, y es una imagen mucho más nítida a comparación del prospectivo, pero la diferencia en radiación es abismal. Si hacemos un retrospectivo que no esté modulado, los miliservios pueden subir hasta 20, mientras que con un prospectivo puede estar entre 1 y 2 miliservios. Pero el prospectivo, su función es sobre todo para anatomía cardíaca y coronaria, y necesita una frecuencia cardíaca baja, algo que vamos a hablar ahorita, pero este de hecho es el estudio que nosotros podemos hacer en nuestra sede, ya que para un estudio retrospectivo desafortunadamente necesitamos un tomógrafo que tenga mayor cantidad de detectores y otros parámetros técnicos para ayudarnos de eso, resolución espacial y temporal. Ahora, estos son los parámetros de adquisición, no vamos a ahondar mucho en ellos, pero son importantes conocerlos y quedan aquí de referencia para que los tengan a la mano. ¿Cuándo nosotros o qué vamos a considerar para ajustar los parámetros de la adquisición del estudio? Pues desde el peso. El índice de masa corporal va a influenciar en cuánta dosis de radiación necesitamos. En un paciente con menos de 25, la dosis puede ser de 100 kilovoltios, mientras que si tenemos un paciente ya con una obesidad mórbida, pues hay que subir la dosis de kilovoltios para evitar que se atenúe el rayo. Ahora, nosotros vamos a evaluar a nuestro paciente. ¿Qué tenemos que considerar? Si tiene un ritmo sinusal. Si no tiene un ritmo sinusal, es un paciente en el que tenemos que hacer un estudio retrospectivo. Si este paciente sí tiene un ritmo sinusal, hay que considerar ahora la frecuencia cardíaca. Y en nuestro caso, que es el estudio prospectivo gatillado, necesitamos que el paciente tenga una frecuencia cardíaca sinusal menor a 65 latidos por minuto. Para esto nos apoyamos de medicamentos como el metoprolol e incluso también vasodilatadores para tener un paciente con una frecuencia cardíaca en rangos adecuados y obtener un buen estudio. Ahora, en cuanto al score de calcio, es importante entender que es un marcador de aterosclerosis coronaria y en función de la extensión de esa aterosclerosis guarda una relación con la gravedad de la misma. ¿En qué pacientes vamos a hacer un score de calcio? Para valorar el riesgo coronario en población asintomática. Eso es importante recordarlo para que vean cuáles son los pacientes muestra para este tipo de estudio, y pacientes con riesgo bajo a intermedio. No vamos a estar haciendo este tipo de estudio en pacientes con alto riesgo porque estos ya tienen un contexto clínico muy diferente
y necesitan otro tipo de medidas de control o ya las llevan. Y los criterios de exclusión para el estudio es que tenga un diagnóstico previo de arteriosclerosis, que su edad salga de los rangos objetivo para el estudio, que tenga diagnóstico de aterosclerosis en otros territorios y presencia de contraindicaciones, como que sea un paciente simplemente que no va a cooperar, que sea claustrofóbico, que sea incapaz de mantener la apnea oportuna y la fibrilación auricular. Ahora, en cuanto al score de calcio, este se define desde el escrito original de Agathon como una imagen que tenga una unidad Hounsfield por encima de 130 y que sea al menos 3 voxeles juntos, que es al menos 1 milímetro. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos cuantificarlo, como en esta imagen transversal de tomografía de tórax en fase simple, donde se está aplicando el score calcio y el equipo colorea con este color salmón, que es un color diferente, pues según el equipo y según la adquisición, para delimitar qué zonas son las cálcicas, y noten que también se está coloreando por las zonas cálcicas correspondientes a estructuras óseas por las unidades Hounsfield que comparten. Ahora, ¿por qué es importante esto? Nosotros podemos hacer un score calcio en el paciente y hablar entonces de factores pronóstico y estratificación de riesgo, y eso pesa muchísimo en el pronóstico y el manejo del paciente. Si ustedes obtienen su score calcio, pueden meterse a esta página de internet y les va a aparecer esta calculadora donde hay parámetros como la edad del paciente, la etnicidad, si es asiático, si es norteamericano, si es hispano, si es diabético, hipertenso, el colesterol total, entre otros, y les va a hablar de un factor de un riesgo relativo que tiene el paciente. Ahora, en cuanto al puntaje de Agathon, este puntaje es un cálculo que se realiza a partir de las áreas afectadas con calcificación y las unidades Hounsfield de esta calcificación, porque se ha visto que la densidad de la calcificación guarda una relación con factores de riesgo, con un riesgo relativo relacionado con las unidades Hounsfield que incrementa conforme aumenta la unidad. Ahora, lo relativo al puntaje de Agathon, o lo que deben de saber y no olvidar, es que de 130 a 199 se le da un punto, así de 200 a 299 es el 2, de 300 a 399 el 3 y más de 400 el 4. Entonces, de ahí nosotros podemos hacer el cálculo, que si tuviéramos una lesión, como por ejemplo en estas imágenes de tomografía en adquisición transversal y fase simple, que se ven imágenes isodensas a calcio en el trayecto de las arterias coronarias, nosotros podemos medirlas y entonces saber, como este ejemplo, que si mide 8 milímetros y tiene 400 unidades Hounsfield, se le da un puntaje de 4 por 8, 32, y ese sería su puntaje de Agathon. Pero él no solo es de una lesión, sino de todo lo que tenga calcificado en el corazón. Un ejemplo de esto se va en esta diapositiva, donde del lado izquierdo vemos una imagen, que es magnificación de tomografía simple de tórax, donde se identifica por el medio del programa una imagen isodensa calcio de alta densidad, que es 450 unidades Hounsfield. Le corresponde 4 puntos en el puntaje de Agathon y mide aproximadamente 15 milímetros, por lo que su puntaje sería 60. Y además se identificó que en la descendente anterior izquierda el paciente tenía otra calcificación con un área de 8 milímetros, pero una densidad menor que corresponde al factor 2. De ahí que se modifica el 8 por el 2 y da 16, con un resultado total de 75. Y eso es lo que vamos a meter a la calculadora. ¿Por qué? Porque es el riesgo del que nos va a hablar. Si bien hablamos que la aterosclerosis y el grado de calcificación es esa relación directa entre la gravedad que tiene el paciente, vamos a ver que el puntaje de Agathon puede graduarse de forma discreta, moderada o acentuada. Con ello incrementa la probabilidad de un infarto o un evento de tipo isquémico del miocardio. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los pacientes de bajo, intermedio y alto riesgo? Pues bueno, estos se van a clasificar o se puede guiar el tratamiento teniendo un paciente con alto riesgo que necesitamos evaluarlo más y tal vez intensificar las medidas de tratamiento, o incluso si tiene muy bajo riesgo, se puede desescalar el tratamiento con estatinas o lo que tenga el paciente, y de ahí la importancia. Ahora, más allá de esto, actualizaciones sobre el calcio score nos hablan del uso de inteligencia artificial, programas de reconstrucción iterativa donde podemos bajar la radiación, incluso donde se puede hacer una detección por medio de la inteligencia artificial en zonas donde es más complicado detectar las calcificaciones en el estudio contrastado, como esta reconstrucción de máxima intensidad, donde ya hay medio de contraste en el vaso, pero con el ventaneo
y el programa de inteligencia artificial se puede identificar las calcificaciones en las regiones valvulares. Entonces, parte del futuro, algo que nos va a tocar probablemente, y hay que conocerlo. Ahora, entre las placas y la evaluación, si yo veo una placa, pues, ¿qué le voy a describir? Hay que describir las características de la placa. Si es una placa calcificada, que por lo tanto es estable, porque está calcificada, ya no va a tener un mayor riesgo, bueno, más que la estenosis que condiciona. Una placa de densidad mixta, como en este ejemplo de la adquisición. Todas estas son adquisiciones transversales de las coronarias y vemos que el lumen presenta esa lesión, morfología ovoidea, de márgenes bien delimitados en relación a la placa, pero en este caso la placa es de una densidad heterogénea, con predominio hipodenso y que alterna con un área puntiforme en su centro, isodensa calcio. Y también podemos encontrarnos placas que son completamente blandas o hipodensas, y estas son placas inestables que conllevan un mayor riesgo para el paciente. Hay que hablar de su localización, de la excentricidad dentro del vaso, la longitud que ésta tiene, si son largas o cortas, severidad de la estenosis, la localización, si es ostial o en bifurcación, y el remodelado que están causando en el vaso. Ahora, esto es importante porque las placas inestables tienen riesgo de ruptura o inestabilidad si es una placa no calcificada y causan remodelamiento del vaso. Las coronarias son unos vasos muy nobles y resilientes que, a pesar de tener afectación por la placa, resisten, se remodelan, se dilatan y mantienen la perfusión a pesar de la enfermedad, pero hay un punto en el que ya no lo mantienen y es cuando se dan los eventos de tipo isquémico. Dentro de los signos que podemos identificar como las placas inestables, hablábamos de una placa de baja atenuación, como en este caso se observa un defecto de llenado en esta arteria coronaria a expensas de una placa inestable que se ve hipodensa. Una placa que tenga calcificación o puntilleo, o bien este signo interesante que es el signo del servilletero, que se observa un aumento de la densidad de forma periférica, un realce en la placa. Y eso no debería de pasar porque no puede haber un realce en la porción en la que está adherida al vaso sanguíneo. Eso es un dato de inestabilidad que no podemos ignorar. Ahora, en cuanto al CAD-RAT, este es un sistema que nos facilita la comunicación con el clínico y que la función es mejorar el curso del paciente. Nosotros vamos a describir estos datos en vasos sanguíneos que midan más de 1.5 milímetros, porque son los que podemos evaluar por este método de estudio. Y el grado de tenemos que describir el grado de estenosis, las características de la placa, también la calidad de imagen es parte del reporte del CAD-RAT, y modificadores como los stents o los injertos coronarios, y se asigna una categoría en función de la severidad del dato encontrado, que va del 0 al 5. Con los siguientes ejemplos. El primer ejemplo, las dos imágenes son unas reconstrucciones con curva multiplanar de la arteria coronaria derecha y de la arteria descendente anterior, descendente izquierda, corrijo, donde se observan sin defectos de llenado en su interior, la posificación es adecuada y no hay zonas de estenosis ni placas o cambios en la densidad. Entonces se le otorga un CAD-RAT 0. En casos como en esta imagen, donde se observa que en la arteria descendente anterior izquierda muestra una placa calcificada que condiciona menos del 25% de estenosis, se le otorga una categoría CAD-RAT 1. Hay que saber que todas las estenosis menores del 50% son no significativos o que no van a tener una repercusión hemodinámica en el paciente. En este ejemplo, es una mujer de 60 años que estaba diagnosticada con falla cardíaca y que se le hizo un estudio de coronarias, donde en la primera imagen vemos la reconstrucción curva multiplanar de la arteria descendente anterior izquierda con un defecto de llenado que corresponde a una placa blanda hipodensa inestable, por lo tanto. Y estas imágenes que ven aquí a la derecha son unas imágenes que el equipo nos brinda, que son unos cortes transversales de estos segmentos del vaso, donde nosotros vamos a poder identificar, como señala la flecha roja, el defecto, la localización centrífeta de la placa, vaya, y en este caso condicionaba una estenosis del 25 al 49%. Incluso este tipo de reconstrucciones son de buena utilidad porque si en la reconstrucción curva multiplanar no podemos objetivar el grado de estenosis, podemos corroborarlo con esto de una mejor forma.
Ahora, la categoría CARRAS 3 habla de estenosis moderada del 50 al 69%, como en este ejemplo, con reconstrucción curva multiplanar, donde se ve el defecto de llenado a expensas de una placa, que no se ve tan grande la estenosis, pero una vez que se revisan los cortes transversales, se evidencia que el lumen restante del vaso es mínimo, con una estenosis que va del 50 al 69%. Perdón, 69%. En el CARRAS 4 corresponde una estenosis severa que va del 70 al 99%, y CARRAS 4B nos va a hablar de una estenosis significativa mayor del 50% cuando afecta a la coronaria izquierda, o estenosis severa del 70 al 99% cuando afecta a 3 vasos. En pacientes de esta categoría sí va a requerir una angiografía coronaria invasiva, así como en el CARRAS 5. Y tenemos este ejemplo donde se observan los defectos de llenado tanto en la arteria circunfleja en su segmento distal como en la arteria coronaria derecha, que condicionaba una estenosis significativa de más del 50%. En la categoría 5, esta ya corresponde a una oclusión total. Entonces, este paciente va a meritar el paso directo a la angiografía coronaria invasiva, estudio y tratamiento. Y el ejemplo es en esta tomografía, donde se ve la reconstrucción curva multiplanar de la descendente anterior de la arteria coronaria derecha, donde se ve el defecto de llenado, la oclusión total por el defecto de llenado, hipodenso en la arteria con un segmento, es un segmento bastante largo, y las reconstrucciones transversales de esta muestran que previo al defecto sí hay paso, hay oposificación del lumen del vaso, pero después en varios segmentos no lo hay. Y la categoría N, esta se refiere a cuando el estudio no es diagnóstico, es porque presentó movimiento y que los segmentos interpretables muestran menos del 50% de estenosis, como en estos ejemplos de reconstrucción curva multiplanar, donde se observa el artefacto movimiento y se define pues, de manera muy pobre la luz del vaso, y no podemos usar este estudio como un estudio diagnóstico. Ahora, el siguiente tema es isquemia e infarto miocárdico. Este es un tema pues importante y que es de conocimiento general, pero vamos a hablar de inicio de la definición. La definición basada en la actualización del 2018 de la cuarta definición universal del infarto al miocardio, que lo define como la presencia de isquemia miocárdica con elevación de troponinas, o bien los marcadores de daño miocárdico sensibles por encima del percentil 99, y al menos uno de los siguientes criterios, ya sea que tenga cambios electrocardiográficos con elevación del segmento ST o el punto J, o desarrollo de nuevas ondas Q patológicas, la sintomatología característica, y bien, algo que nos pertine, evidencia en imagen de pérdida de miocardio viable o anormalidades en los patrones de movimiento de la pared consistentes con isquemia miocárdica. También podemos ver la identificación del trombo coronario por angiografía o bien en la autopsia. En cuanto a epidemiología y factores de riesgo del infarto, sí es importante mencionar nuestra situación en México, porque la verdad no estamos nada bien. En México, las enfermedades cardiovasculares, por desgracia, representan la primer causa de muerte. La INEGI reportó en el 2015 116,002 muertes en el 2015, de las cuales el 70% fue por infarto agudo al miocardio, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico colocó a México en el 2013 como el país con mayor mortalidad 30 días después de la isquemia al miocardio en pacientes mayores de 45 años, con una tasa del 27%, que de hecho a la actualidad ya subió a 28%. Bueno, eso al menos el año pasado. Y en cuanto a la epidemiología, también se habla de que es más frecuente en hombres que en mujeres. Cuando se presenta en hombres, se presenta en mayores de 45 años, y en mujeres en mayores de 55. Esta es una tabla que nos muestra por diferentes regiones del mundo como Norteamérica, Latinoamérica, Australasia, la predominancia que tiene por el sexo masculino el infarto al miocardio. En cuanto a los factores de riesgo, pues hay que reconocer algo de lo que se peca mucho en el país: los malos estilos de vida poco saludables, con poco apego al ejercicio, consumo de alimentos con alto contenido en grasas animales, carbohidratos y bien las bebidas azucaradas. Ahora, también hay que reconocer la obesidad, sobrepeso, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia y tabaquismo. Es prácticamente la descripción del 70%, según datos del IMSS, de la población del Instituto Mexicano de Seguro Social. Entonces, sí estamos con factores de riesgo.
de riesgo muy importantes para el desarrollo de esto y hay que avisarlo al paciente. Tal vez no es parte de nuestro quehacer diario, pero hay que conocerlos y tenerlos en cuenta para buscar de manera intencionada en el estudio. Ahora, en cuanto a los tipos de infarto al miocardio, pues conocemos que hay varios tipos. El tipo 1 se asocia a una ruptura o bien una erosión de la placa que va a desencadenar una respuesta inflamatoria y por lo tanto la isquemia. En el tipo 2 vamos a ver que puede ser con presencia de la placa o bien angina Prinzmetal, pero si hay presencia de la placa, no hay erosión de esta ni ruptura de esta. Es simplemente un desequilibrio entre el aporte y la demanda. En el tipo 3 sabemos que es la parada cardíaca súbita. El tipo 4 se divide en dos tipos, el relacionado con procedimientos de angioplastía coronaria, el tipo 4B relacionado con trombosis del stent y el tipo 5 con complicaciones del injerto. En cuanto a la fisiopatología, el insulto isquémico está de más hacer hincapié en la fisiopatología que ya todos conocen, pero hay que recordar que es un continuum desde el insulto isquémico, anomalía en la perfusión, que va a llevar a muchos cambios como las alteraciones, la disfunción sistólica y diastólica, alteraciones electrocardiográficas, la angina y hasta la necrosis miocárdica, que es una relación de la isquemia en el tiempo. Y hay que entender algo importante, porque el corazón es un órgano o tiene tejido que tiene una demanda altísima de oxígeno del 75 al 80%. Si bien hay otros órganos como el riñón y como el hígado que también tienen un aporte importante sanguíneo, no tienen una demanda de oxígeno tanta como el miocardio, y esto es por la función que realiza. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, hay que entender que la perfusión miocárdica es un proceso muy regulado y que se influencia por estos factores. Estos dos son una relación, vasos epicárdicos y los vasos de resistencia. Hablábamos de los vasos coronarios, que son unos vasos muy resilientes que se dilatan y ayudan a la autorregulación a pesar de las zonas de estenosis, a pesar de las placas, siguen ahí, pero cuando estos disfuncionan es cuando se da el desequilibrio entre el aporte y la demanda, y la isquemia puede aparecer de forma secundaria a esa reducción del flujo sanguíneo. De ahí que esto es bien importante, el proceso que afecta primero a la capa subendocárdica con un frente subepicárdico. Esto guárdenlo, recuérdenlo, hagan una flashcard porque es parte vital para entender cómo es la progresión del infarto en el músculo cardíaco. De ahí este esquema me gustó porque es un plano transversal de los ventrículos donde se evidencia o se representa de forma esquemática un insulto isquémico que a los 15 minutos solamente hay afectación sin necrosis, a los 40 minutos ya hay una necrosis, pero es subendocárdica. Esta necrosis subendocárdica, conforme progrese el tiempo y no se corrija el insulto isquémico, va a progresar a afectar una mayor parte de la pared hasta volverse un infarto transmural, afectando la totalidad del miocardio o de esa pared. Y estos cambios, si bien son a las 6 horas, van a tener un importante compromiso hasta los 2 meses, porque a los 2 meses el paciente ya desarrolla cambios con sustitución fibrosa por el tejido miocárdico. Ahora, el raciocinio de nosotros entender cuál es el insulto isquémico y qué está pasando es que esa hiperperfusión miocárdica y todos los eventos va a llevar a disfunción miocárdica, muerte celular y un proceso de sanación con fibrosis. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender cómo se va a manifestar esto en los diferentes métodos de imagen, como efectos de pérdida de miocitos sobre la cinética de agentes de contraste que indica fibrosis miocárdica cicatriz. ¿Por qué realzo eso? Porque es lo que nos va a servir de utilidad con los métodos de estudio o lo que vamos a abordar. Dígase la tomografía, dígase la resonancia magnética, donde podemos ver el realce gracias a este tipo de cambios. ¿Qué es lo que pasa? Si el miocardio es un tejido altamente compacto con los miocitos, una vez que hay un insulto isquémico, hay una necrosis y hay un reemplazo fibroso, el espacio extracelular queda más amplio y por lo tanto medios de contraste como el gadolinio que no entra a la célula sino que se queda en el espacio extracelular, igual el medio contraste iodado se queda en el espacio extracelular, va a presentar un realce gracias a este tipo de fisiopatología. Y pues entender que ninguna técnica de imagen lo tiene todo. Algunos nos van a aportar datos sobre la perfusión y sobre el funcionamiento y otros datos más específicos sobre el sitio de oclusión o cómo está afectando el miocardio propiamente en relación a la estructura vascular y el territorio de irrigación.
Lo primero que vamos a hacer con el paciente cuando llega al hospital y llega al servicio de urgencias, lo van a pasar a tomar una radiografía. ¿Para qué? Para descartar si hay cualquier otra cosa que esté afectando, que sea la raíz del problema, o bien hacer el inicio del abordaje. Dentro de los datos tempranos que vamos a poder ver son datos de disfunción cardíaca como el edema pulmonar. Ahora, la angiografía coronaria invasiva desde siempre ha sido uno de los gold standard para el diagnóstico y también terapéutica en el paciente. Tiene algunas limitaciones como que es una representación uniplanar de los lúmenes y siendo una anatomía tan compleja, además de que sí, nosotros vamos a ver un defecto de llenado como en esta imagen que es una angiografía coronaria, donde se identifica señalado por la flecha roja ese defecto de llenado en la coronaria que tras la reperfusión ya no se evidencia. Pero nosotros no podemos ahora sí que categorizar placas o hablar del riesgo de las placas que estén en diferentes localizaciones. Nos da el dato tal cual, el defecto de llenado. Ahora, en cuanto a la tomografía, esto es algo que quiero que quede muy claro. En un infarto miocárdico nunca se usa en pacientes inestables. No sé si alguien haya soñado con que alguna vez está de guardia y le llega un infarto en miocardio y lo pasan a tomografía. Pues no, eso no pasa. No se puede utilizar en pacientes inestables. De hecho, la contraindicación es el síndrome coronario agudo en función de la gravedad. Se puede usar, sí, en angina estable y es parte de los protocolos, pero es un protocolo para pacientes con un riesgo intermedio, pero no en pacientes inestables. Entonces, recordar eso. Y hay que hablar de la tomografía con algo importante que es el riesgo pretest. Esto del riesgo pretest es de que nosotros ya esperamos que haya datos o cambios en el estudio que nosotros vamos a solicitar o hacer en nuestro caso en función de los antecedentes y factores de riesgo que tiene el paciente. Entonces, un riesgo pretest bajo intermedio es el que tiene que tener el paciente para hacerle una tomografía con electrocardiograma negativo o indeterminado para isquemia y que tenga troponinas normales. Ese tipo de pacientes son los que nosotros sí podemos hacer tomografías y las características de un infarto miocárdico crónico van a incluir anormalidades en la perfusión, metaplasia grasa, calcificaciones, remodelamiento de ventrículo izquierdo, también puede haber adelgazamiento focal de la pared, trombos y hasta neurismas, como en este ejemplo de una adquisición de angiotomografía de corazón, donde la imagen del lado izquierdo es un plano en 4 cámaras, donde la flecha negra señala en el ápex del ventrículo derecho esos cambios, ventrículo izquierdo, corrijo, esos cambios, se ve adelgazado y tiene cambios en la densidad, corroborado en la proyección de 3 cámaras de adquisición, de reconstrucción coronal y en este eje corto donde se observa el adelgazamiento y también esta zona hipodensa subendocárdica que se relaciona con la anomalía en la perfusión. Ahora, un ejemplo representativo es el de este paciente de 78 años que llegó con angina de esfuerzo. La reconstrucción curva multiplanar muestra defectos de llenado a expensas de placas inestables en las arterias coronarias en la descendente anterior y derecha. Y el paciente, una vez que se hizo el estudio de perfusión, las flechas blancas señalan esas áreas subendocárdicas hipodensas, que la definición es aquella área que refuerce menos de 50 unidades Hounsfield, y aquí está mejor ejemplificado, se nota mejor, se corrobora con este mapa que es una relación en la perfusión y la concentración de contraste y unidades Hounsfield, donde las bajas unidades Hounsfield se ve como esta zona fría o azul que se correlaciona con esta zona de bajo realce en la pared anterior del miocardio, que después de la reperfusión ya no está. Ahora, en cuanto a la tomografía, bueno, también se pueden hacer otras cosas como en las fases agudas, pero son estudios más complicados que de hecho necesitan que esté presente el médico cardiólogo por si se complica la situación. Hay fases dinámicas, así como en la tomografía, que van a medir ese tránsito del medio de contraste en el miocardio y calculan la curva de atenuación en el tiempo. Y de ahí que tenemos técnicas estáticas y técnicas con estrés.
Estas dos imágenes son nada más los parámetros del protocolo a utilizar, pero vaya, no es algo que podamos aplicar tampoco en nuestro centro porque se necesitan técnicas como el dual energy o cambios rápidos de voltaje durante el ciclo cardíaco para poder hacer uso de estos métodos. Ahora, esto es para que lo conozcan y lo voy a mencionar de forma muy breve, pero es una adquisición que se hace bajo estrés farmacológico. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que si hay un paciente que tiene una isquemia inducible en la fase en reposo, en la fase simple no va a haber hipoatenuación, en la fase en reposo tampoco, pero cuando estresamos al paciente con fármacos como la adenosina o fármacos que causan vasodilatación, va a aparecer esa zona de isquemia inducida y por eso debe estar el médico cardiólogo ahí, porque se puede complicar tanto el paciente que necesite una cambio en terapia intensiva o un tratamiento de angioplastía coronaria. Y mientras que el infarto crónico va a ser una zona que desde ya la fase simple se ve hipodensa, en el reposo y el contraste se va a ver hipodensa con respecto al resto de tejido que sí tiene una buena perfusión y por lo tanto realza con el contraste, y en el estrés puede crecer esa zona de hipoperfusión. Un ejemplo de eso es este estudio de un paciente en donde del lado izquierdo se ven las reconstrucciones curvas multiplanares que le señala a la flecha un defecto de llenado en la arteria descendente izquierda que se corrobora con el territorio isquémico. El paciente ya desde el reposo tenía el antecedente de una zona isquémica crónica que con el estrés y el contraste se expandió un poco, o sea que hubo crecimiento, isquemia inducida, pero el dato positivo está señalado por la flecha blanca, ya que en el reposo no estaba esa zona de hipoperfusión que sí se induce con el estrés. Entonces, ese es otro de los métodos diagnósticos que podemos hacer. Y de este, solo para que lo sepan, puede ser una técnica donde primero estresamos al paciente y luego hacemos la adquisición en reposo, todas ellas con una puntuación calcio previa, o primero hacer el reposo y luego el estrés. La diferencia entre estas dos, la del estrés y reposo, si la llegan a hacer en alguna ocasión, es sobre todo sensible en pacientes que tienen alta probabilidad de enfermedad coronaria pretest o que ya esperamos ver un cambio con ellos, mientras que en el reposo y luego estrés sirve para que no se oscurezcan los datos por medio de la administración del medio de contraste y no nos perdamos algunas zonas de hipoperfusión en pacientes que tienen probabilidad baja. ¿Ok? Ahora, en la imagen por resonancia magnética hay secuencias que son mandatorias, como las secuencias morfológicas en fase Pineco y las secuencias cine multiplanares que nos van a servir para valorar la movilidad del corazón. Y un detalle, que todas las secuencias que vean con sangre blanca son secuencias ecogradiente, que nos ayudan a capitalizar los momentos longitudinales de los espines móviles. Ahora, las secuencias opcionales son imágenes de perfusión y que vamos a medir nosotros ese contraste dinámico en el paciente. Y este es un ejemplo de las secuencias morfológicas. En esta es en sangre negra, que nos sirve para valorar tanto las estructuras del corazón como el parénquima pulmonar, estructuras mediastinales, incluso pared torácica y estructuras adyacentes, básicamente para la anatomía. Las secuencias en sangre blanca son secuencias funcionales que se utilizan para valorar principalmente función y flujo. Igual podemos ver si existen áreas discinésicas en el movimiento durante el cine que nos hablen de que es una zona con infarto previo. Y las secuencias, también tenemos estas secuencias dinámicas, que es el secuencia de flujo o Q-flow, que nos pueden ayudar para estimar la dirección del flujo, incluso si hay reflujo del mismo. Y también secuencias con y sin contraste, para poder valorar de mejor forma la anatomía y el realce. Sobre todo en las secuencias que vamos a utilizar para valorar el realce son las secuencias STIR, que son secuencias que utilizan un pulso de inversión-recuperación y que van a suprimir la grasa. Y nosotros vamos a poder ver de mejor forma el edema y el realce en el paciente. Como en estos ejemplos, lo que realza sobre todo es el miocardio sano con gadolinio, y el miocardio enfermo va a presentar un realce tardío porque es el que está sustituido por fibrosis, como en estos ejemplos de resonancia magnética en un plano de eje corto y en un plano de cuatro cámaras, donde se evidencia ese incremento en la intensidad de señal en la secuencia STIR y en la secuencia T1
donde nosotros, ecogradiente, donde nosotros vemos ese aumento en la intensidad de señal en la pared miocárdica, así como un adelgazamiento de este en relación a un infarto crónico. Y esta secuencia STIR que evidencia que desde la fase simple nosotros ya vemos este incremento en la intensidad de señal que discrepa con el miocardio sano en relación a edema, y con el medio de contraste muestra un realce tardío. También se puede cuantificar las áreas de cicatriz gracias a que el miocardio sano se pueden dar unidades de resonancia magnética que va a ser el umbral, y a partir de ahí 2 desviaciones estándar por encima serían las zonas cicatrizales y nos ayuda a cuantificarlo. También, solo para que lo conozcan, se puede utilizar el PET. Este es el estándar de oro clínico para valorar cuantificación y perfusión. Este utiliza radiotrazadores, es muy sensible y también específico y tiene un valor predictivo negativo alto. La desventaja es una duración alta del examen y que tiene menor resolución espacial que las otras técnicas. Y del SPECT hay que saber que se aplica con mayor frecuencia para obtención de imágenes de perfusión miocárdica. Estos son métodos directos para evaluar la viabilidad y tiene una resolución, por desgracia, algo baja, que es una de las desventajas, y también emplea una radiación o una dosis de radiación bastante alta. Ahora, en cuanto a las miocardiopatías, vamos a hablar de la miocardiopatía hipertrófica, dilatada y restrictiva. Estas son condiciones, hay bastantes miocardiopatías, es un tema bastante extenso, pero nos vamos a enfocar en las más comunes para definirlas y hablar de sus características propias. Las miocardiopatías son un conjunto de enfermedades cuyo denominador común son la disfunción del músculo miocárdico por causas que le afecten directamente. Y esta definición va bastante bien. Habla de afección miocárdica en la que el músculo cardíaco es estructural y funcionalmente anormal, en ausencia de coronariopatía, hipertensión, valvulopatías o cardiopatías congénitas suficientes como para causar esa afectación. Está la clasificación europea y la clasificación de la AJA del 2006, donde las dividen primarias y secundarias. Ahora, en cuanto a la miocardiopatía dilatada, esta se define como la dilatación ventricular izquierda con función sistólica disminuida, una FEBI menor del 40%, en ausencia de enfermedad arterial o condiciones que impongan una sobrecarga de presión crónica, y también puede haber una disfunción ventricular derecha. La epidemiología, hay que quedarnos con que su prevalencia en adultos se estima alrededor de 1 en cada 2.500 individuos. La etiología puede ser de dos tipos, si es genética o adquirida. Si es de causa genética o congénita, es comúnmente asociada a una herencia ligada al X, mientras que si es adquirida, pues es multifactorial. Ahora, los datos por imagen, pues vamos a hablar que si es una miocardiopatía dilatada, vamos a ver cardiomegalia con alteración del índice cardiotorácico, redistribución vascular que presentan edema pulmonar y muchas veces edema intersticial y derrame pleural. Por medio del ecocardiograma vamos a ver dilatación de las cavidades, hipocontractibilidad generalizada y por lo tanto disminución en la fracción de eyección. Ahora, la gammagrafía, esta es de utilidad, sí. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a hacer el diferencial de la cardiopatía dilatada por esta causa congénita de una cardiopatía de origen isquémico. Si bien el corazón le puede dar un infarto y por lo tanto en la fase crónica va a ser una cardiopatía dilatada, va a estar insuficiente, sí, pero nosotros vamos a utilizar la gammagrafía o se puede hacer uso de ella para distinguirlo. ¿Cuál es el detalle? Un paciente que tuvo un infarto miocárdico va a tener zonas de hipoperfusión, mientras que un paciente con miocardiopatía dilatada va a tener sí un corazón dilatado, va a tener una movilidad disminuida, pero está bien perfundido. Y los datos por tomografía computada, como en esta imagen en un plano de 3 cámaras y esta en un plano de 2 cámaras, se evidencia el aumento en la amplitud del lumen de todas las cavidades. En esta imagen de plano de 3 cámaras y en esta imagen de plano de 4 cámaras, donde se realizan las medidas, se evidencia el aumento de la amplitud de manera difusa. Ahora, en cuanto a la resonancia magnética, el dato a resaltar es el realce tardío con el medio de contraste o con el gadolinio, y que este se puede presentar de diferentes formas. Puede ser sin realce, realce lineal mesocárdico, realce subendocárdico o transmural. Y es un ejemplo característico para poder distinguirlo también de enfermedades de tipo isquémica. ¿Por qué? Porque una enfermedad de tipo isquémico, si nosotros identificamos ya por medio de una tomografía de coronarias que hay alteración, una zona de estenosis
y la zona de hipoperfusión o la zona dañada corresponde con el territorio coronario, sabemos que es de origen isquémico, mientras que en este tipo de casos es la contraposición, porque no sigue o no corresponde un territorio vascular el tipo de realce que va a tener, y ahí está la diferencia. Estas son imágenes de adquisición transversal en plano de 4 cámaras en resonancia magnética, enfatizada en secuencia de pulso T2 ecogradiente, porque vemos el líquido hiperintenso y algo de derrame pleural. Vemos el corazón en un plano de 4 cámaras con una dilatación de todas las cavidades y con un adelgazamiento en su pared, así como cambios en la intensidad de señal del mismo. Este es un plano de eje corto donde evidenciamos el mismo dato y con el adelgazamiento del miocardio. ¿Y cuál es el dato también? El realce. Entonces, este realce, a diferencia también del isquémico, ya no solo por el territorio, que hable de un territorio vascular específico, sino de que también va epicárdico. Y es la diferencia, que el otro iniciaba subendocárdico y progresaba transmural hasta mural completo. Ahora, en cuanto a la miocardiopatía hipertrófica, es una enfermedad del miocardio caracterizada por aumento en el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, y esto que no se puede explicar únicamente por condiciones de carga anómalas. La epidemiología nos habla que es del 0.2% y de la población general, y la principal causa de muerte súbita en adultos jóvenes. De la clasificación hay que saber, o importante distinguir, que se divide en obstructiva y no obstructiva. Obstructiva cuando hay obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo, y esto por lo tanto conlleva un riesgo relativo de muerte más elevado. En cuanto a la distribución de la hipertrofia, hay que ver que puede ser asimétrica y segmentaria, y más frecuentemente en los segmentos anteroseptal y anterior de la base en el 70% de los casos. Ahora, el diagnóstico clínico, esto es importante porque son medidas y es como para poder distinguirlo de otras condiciones. El diagnóstico clínico de la miocardiopatía hipertrófica se basa así en el aumento del grosor, pero hay un parámetro en adultos. El grosor máximo del miocardio del ventrículo izquierdo en diástole debe ser de 15 milímetros. Mayor de esto nos habla de miocardiopatía hipertrófica. En niños, más de 2 desviaciones estándar según la media poblacional, y familiares de primer grado que tengan esta condición con enfermedad inequívoca, más de 13 milímetros. Entonces, de ahí decimos, ¿cuándo es una miocardiopatía hipertrófica y cuándo es un miocardio hipertrófico del deportista? Disculpen aquí el error ortográfico. Pues los deportistas de alto rendimiento también pueden desarrollar una hipertrofia del miocardio, pero esta es una hipertrofia pues secundaria a las actividades que ellos desarrollan, y ellos característicamente van a manejar frecuencias cardíacas bajas e hipertrofia del miocardio, que puede ser de tipo concéntrica y generalmente es leve, que va de 13 hasta 15 milímetros, que ese es el punto de corte, a distinción de, como este ejemplo, de una resonancia magnética enfatizada en secuencia de pulso T2, ecogradiente, plano transversal y 4 cámaras del corazón, donde se observa y se mide el grosor aumentado de las paredes del ventrículo izquierdo. Y un dato con alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico es una relación que se hace entre el grosor del miocardio y el volumen diastólico del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene una miocardiopatía hipertrófica, pues sí, está hipertrófico y todo, pero no quiere decir que vaya a funcionar más como el del deportista. Y el del deportista está hipertrófico como mecanismo compensatorio por la demanda del ejercicio que hace. Y este dato tiene una sensibilidad del 80% y especificidad del 99%. Ya si de plano no mejora o no podemos hacer el diagnóstico, se le recomienda que descanse o tenga reposo de 3 meses para valorar los cambios en este. En cuanto a los datos por radiografía, pues vamos a ver la cardiomegalia, alteración en el índice cardiotorácico, el perfil cardíaco izquierdo está redondeado por la hipertrofia del ventrículo izquierdo, y los datos radiográficos del tórax pueden asociarse, igual que en el infarto, con el edema pulmonar, incluso derrames. En los datos por ecocardiografía, esto se conocía o se estandariza como la técnica de elección, ya que nos puede hablar de la disminución de la función del ventrículo izquierdo, así como también valorar de forma objetiva el grosor o la hipertrofia de la pared miocárdica.
En cuanto a la resonancia magnética, también vamos a ver y nos ayuda también a valorar la disfunción del volumen diastólico y sistólico y del volumen de reserva, la disminución de la fracción de eyección, el signo del as de espadas con la hipertrofia distal y el reforzamiento tardío en patches que van a presentar estos pacientes. Y este es un caso de una adquisición de angiotomografía, una angiotomografía transversal de tórax, donde se observa el corazón en un plano de 2 cámaras y se observa la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Este tipo de hipertrofia en los pacientes se describen unos signos que es unas indentaciones de la luz en el miocardio en forma de V que le da esa característica irregular. Aquí en la adquisición de plano de 3 cámaras, en el plano sagital, y que pues puede condicionar obstrucción de la salida del ventrículo izquierdo, porque si recordamos la cámara de salida del ventrículo izquierdo está delimitada por la válvula anteromedial y la pared medial del ventrículo, entonces se ve esa disminución del lumen y pues puede asociarse obstrucciones y la hipertrofia marcada. En esta imagen de resonancia magnética adquisición transversal enfatizada en secuencia de pulso T2 ecogradiente, se observa el miocardio con baja intensidad de señal hipertrófico. Y por último tema, la miocardiopatía restrictiva. Se caracteriza por un llenado ventricular restringido con una reducción del volumen sistólico y puede ser de uno de los 2 ventrículos con función sistólica y grosor miocárdico incluso normales. Es rara y de mal pronóstico. De esta lo importante es que hay que hacer una distinción cuando es una condición del miocardio y cuando es una cardiopatía restrictiva del pericardio. ¿Por qué? Porque si es una cardiopatía si es una cardiopatía restrictiva del pericardio, comúnmente se asocia a cirugía, pero también requiere manejo quirúrgico. Se tienen que cortar el pericardio como para que deje de restringir el movimiento del corazón. Comúnmente se va a ver con pericardio engrosado, que es mayor a 4 milímetros, ventrículos pequeños y de forma tubular. El septum interventricular se va a mover de forma paradójica y puede adoptar una morfología sigmoidea, y la aurícula derecha y la vena cava inferior van a estar dilatados, aunque esto no es específico de solo de la cardiopatía del pericardio, sino que puede ser de la miocardiopatía restrictiva y del pericardio. Ahora, de la miocardiopatía restrictiva, el dato es que no va a mostrar el engrosamiento del pericardio, como se evidencia en estas imágenes de resonancia magnética, donde se ve un engrosamiento notable del pericardio. Son en secuencia de pulso T1, una adquisición coronal y transversal, y el pericardio se ve notablemente engrosado. La miocardiopatía restrictiva, si bien puede presentar varios de estos cambios, no va a presentar el grosor del pericardio aumentado. En cuanto a las causas, son varias, pero hay que tener en cuenta que la amiloidosis es una de las causas más frecuentes. Las manifestaciones clínicas van a ser principalmente síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva. Y los datos por ultrasonido es para descartar alguna anomalía estructural, valorar la dilatación ventricular, como en este ejemplo de ultrasonido, donde los ventrículos se ven de menor tamaño que las aurículas y tubulares, como mencionaba la descripción de los datos, y también puede haber ausencia de dilatación ventricular, inversión de las cavidades, como es este caso. En la tomografía nos va a servir para distinguir si existen calcificaciones pericárdicas, y la resonancia magnética nos va a mostrar datos como el crecimiento auricular y disminución del volumen ventricular con disfunción diastólica, y puede haber presencia de trombos también con un ionado diastólico alterado. Además, se puede evidenciar que este tipo de pacientes, cuando es una miocardiopatía restrictiva, no van a tener un reforzamiento, un realce tardío característico, más que que en los patrones típicos, cuando sí hay una afección, cuando no es de tipo congénito, es adquirido, puede presentar ya sea de tipo subendocárdico difuso o subendocárdico epicárdico. Entonces vemos que alternan los patrones de intensidad de señal y da este signo que es en patrón de cebra, que nos va a ayudar a distinguirlo de otros tipos de realces y por lo tanto diferenciarlo de otras patologías. Y eso es todo. Como conclusiones, la complejidad en la presentación de las diferentes condiciones que afectan al corazón bien merece un estudio detallado y sistemático para ofrecer datos que guíen a un tratamiento adecuado y mejor pronóstico del paciente. Gracias por su atención. Esta es la bibliografía que usé y es todo. Excelente, doctor Valadez. Muy bien presentada, explicada y señalizada.
Recordemos que en la fisiopatología del desarrollo de la placa coronaria existe un proceso inflamatorio crónico endotelial y que la supervivencia del paciente depende del equilibrio entre estos factores inflamatorios, como puede ser una dislipidemia descontrolada, y los factores estabilizadores, como es el control de estas enfermedades crónico-degenerativas. El papel del radiólogo ya tiene su importancia en detectar las anomalías congénitas o adquiridas de estas, de las coronarias, para antes o después de un proceso isquémico, ya sea para prevenir o ya sea para que el paciente reciba el tratamiento adecuado y disminuir las comorbilidades. Gracias, doctor, te felicito. Por Muchas favor, gracias, si hay doctora. comentarios para el doctor Valadez, adelante. Hola, buenos días. ¿Sí? Buenos días. Pues felicitarte, doctor Valadez. Es una excelente presentación. Creo que un ejemplo a nuestros residentes de menor grado y bueno, también un reto para nosotros, porque verdaderamente tu plática gustó a más de uno. Y bueno, quiero agregar que en el contexto del infarto al miocardio con disfunción ventricular significativa, evaluado por fracción de eyección y deterioro clínico, en el contexto de la resonancia magnética con contraste, es uno de los métodos que predice el éxito de la mejoría clínica y que puede ser útil para seleccionar a pacientes candidatos que puedan tener algún tratamiento invasivo. Es decir, la resonancia magnética es útil para predecir qué pacientes van a tener mejoría o no, y eso disminuye costos en pacientes que sean candidatos. Es todo. Gracias por el comentario, doctor. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, yo, la doctora Rosalinda Guerrero. Adelante, doctora. Bienvenida. Gracias. Yo estoy generalmente en el área de tomografía cardiovascular en especialidades y sí me gustó tu plática, estuvo muy bien. Tienen que tomar en cuenta que por algo es toda una subespecialidad, así que no se estresen. Pero sí me gustaría recalcar algunas cosillas rápidas nada más, sobre todo porque para los R1 seguramente sienten que tomaron una plática de radiología, pero en polaco, ¿no? En otro idioma. Entonces, el estudio prospectivo se refiere a que se toma en un momento muy particular del ciclo cardíaco y el retrospectivo en todo el ciclo cardíaco, de tal forma que después podemos unir todas esas imágenes de todo el ciclo y también podemos evaluar movilidad del corazón. Otra cosa importante es que hay pacientes, no estudios, no es una receta de cocina, es muy complicado, cada paciente tendrá sus dificultades, entonces su estatura, su peso, el contraste, que si es alérgico, que si no, que si se le puede poner, que si tiene algunas otras comorbilidades. Para fines prácticos de examen está muy bien lo de contraindicaciones e indicaciones, pero pues como les digo, hay pacientes. Siempre va, por ejemplo, pacientes de 12 años con 140 kilos y que tienen angina, ¿no? Entonces no deberían de existir, pero ahí están. El Calcio Score, que fue el que mencionaste, generalmente el software te va a ayudar con todo eso, así que qué bueno saber cómo es el cálculo que se da de las unidades Agatston, pero ya el software del equipo te va a decir la cantidad. Si metes todos los datos, te da todo el riesgo y demás. La estenosis de las coronarias, pues siempre será dependiendo del lugar, es la importancia. Otra cosa, el signo del servilletero, creo que todos estamos acostumbrados a los servilleteros que vemos en los tacos, ahí al pastor, ahí a un lado. No, se refiere a un servilletero de servilleta de tela. Entonces es más bien como un anillo, es un reforzamiento anular que se da en una placa, eso se refiere con el signo del servilletero. Y bien, como dijiste, si tiene cara de infarto, es código infarto, que no nos metan o no nos embarren a nosotros en estas cuestiones. Todos los estudios de cardio son complicados, todos. Hay que estudiar y ver, analizar a cada paciente. Otra cosa, la FEBI, que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, básicamente se refiere al porcentaje de contracción o la diferencia que hay de volumen entre sístole y diástole. Y además habrá varios tipos de hipertrofias y son específicos. Yo sé que son muchos temas muy complicados y que a lo mejor muchas cosas no las alcanzarán a ver, pero yo les aseguro que una vez que empiezan a entender un poquito del corazón, hasta en un estudio de linfoma, van a empezar a ver hallazgos, van a empezar a ver cosas que no van a poner ver al 100, pero que sí es importante que reporten o comenten en sus estudios.
Y básicamente eso sería todo. Gracias, doctora. Gracias, doctora, por su valiosa participación. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Felicidades, doctor Valadez. Soy el doctor Gómez y bien, pues me toca ver y relatarles la evolución de la evaluación del corazón desde la placa convencional, que prácticamente era lo que se regía hasta los años 70. Viene el ecocardiograma, el cual es arrebatado por el cardiólogo y nuevamente regresa la imagen de corazón al radiólogo. Y sí, tú comentaste la palabra gold estándar y afortunadamente, o para nosotros como radiólogos, ahora la resonancia magnética en muchas de las enfermedades se considera gold estándar. Felicidades por tu plática, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Otro comentario, por favor? Bueno, pues agradezco a todos por su participación y asistencia. Eso sería todo. Gracias. Felicidades, Abraham. Gracias, doctor. Hasta luego. Buen día a todos.